Desde Smart WP queremos dar las gracias a todos los ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, LexBlogger, Locushost y Arsis. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Comenzamos con la ponencia del día de hoy. Hoy nos vamos a centrar en la atención al cliente con discapacidad en el ámbito digital. Con esto quiero hacer referencia a todos aquellos aspectos que envuelven la atención al cliente detrás de la pantalla, ya sea formularios de contacto, atención telefónica, chat de atención al cliente, todos esos aspectos que realmente no se están teniendo en cuenta a la hora de adaptarlos a las personas con capacidades diversas o capacidades diferentes. El objetivo de esta ponencia es proporcionar una serie de tips, una serie de consejos para que estos aspectos sean adaptados de forma adecuada. Comenzamos con mi formación. Yo soy Cristian Suárez, soy maestro de educación especial, experto en atención temprana, experto en el uso de plataformas online de formación, máster en el ámbito familiar. En cuanto a la experiencia profesional, he sido coordinador y supervisor de equipos de atención al cliente en el ámbito educativo, coordinación de programas de educación parental, diseño de planes educativos, además de diversos premios de excelencia académica y beca de excelencia de ayuda al doctorado de la Fundación Universi. Con respecto a la accesibilidad web, tengo formación específica con la doble titulación de perito judicial y análisis judicial de accesibilidad web y titulación universitaria en la elaboración de informes. Tras la realización de varias auditorías en este aspecto de accesibilidad web, he detectado que el principal problema a la hora de establecer una interacción entre el usuario de nuestra web y nosotros como prestadores de un servicio concreto se encuentran los formularios y mecanismos de contacto. Es decir, aquellos aspectos que realmente generan que esta situación no se desarrolle de forma adecuada son estos dos aspectos que comentaba antes, los formularios y mecanismos de contacto son como muy automatizados, no se tiene en cuenta la persona que hay detrás realmente. A continuación, me gustaría aportar una serie de datos eh, extraídos tanto del INE como de la Fundación Vodafone en una investigación que han realizado. El 8% de la población española tiene una discapacidad reconocida, que eleva a un número total de 3.250.000 personas. El 75% de estas personas con discapacidad reconocen haber tenido algún problema relacionado con la accesibilidad digital. En cuanto al tema de tener una web accesible o adaptada a personas con discapacidad, mejora en un 12% el posicionamiento de dicha web en los principales buscadores. Este aspecto quisiera remarcarlo porque mucha gente no lo sabe, pero el robot que posiciona las búsquedas de Google es un robot, es una araña, es decir, es un, es un robot ciego, por así decirlo. Realmente solo tienen en cuenta aquellos aspectos que posicionan la web de forma orgánica, por lo tanto no hay que tener en cuenta, los elementos estilísticos y visuales no los tienes tan en cuenta, por lo tanto una web accesible te da mejor posicionamiento con respecto a este robot o ordenador de búsqueda. Por otra parte, el 87% de las personas con discapacidad reconocen utilizar Internet a diario, cosa que este dato ha aumentado con toda la problemática ocasionada por el COVID-19. Por otra parte, nos vamos a centrar en el concepto cliente con necesidades especiales. Este concepto hace alusión a todas aquellas personas que por circunstancias transitorias, embarazos, caída de un miembro corporal o permanente, envejecimiento, discapacidad física o sensorial, etc., se encuentra en una situación que precisa atención especial, adecuada a las nuevas necesidades que presenta. ¿Vale?
Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los clientes, por una razón u otra, tienen necesidades diferentes y necesidades especiales y distintas. Y nuestra web, por supuesto, debe estar de acorde para satisfacer dichas necesidades. A continuación me quiero centrar también en algunos conceptos como son la accesibilidad, que hace referencia a todos aquellos aspectos que hacen que el acceso a un producto sea para todos y todas independientemente del tipo de discapacidad que tenga, y atención al cliente adecuada. Esto quiere decir que nuestra atención está centrada en satisfacer las necesidades de todos los clientes independientemente de la discapacidad que tengan. Es decir, la atención al cliente es personalizada, es individualizada y por lo tanto buscamos la comodidad de nuestro cliente independientemente de sus características. La suma de estos dos componentes nos da como resultado la garantía de vuelta a nuestro sitio web. A continuación me quiero centrar en el ámbito legislativo, donde las personas con discapacidad tienen reconocidos los mismos derechos que el resto de la población, pero se enfrentan a diario con múltiples situaciones que dificultan que estos derechos sean garantizados en su día a día. Por un lado, nos centramos en la Constitución Española de 1978, que reconoce los primeros derechos de las personas con discapacidad. En segundo lugar, llegamos a la Ley 13/1982, que favorece la integración social de minusválidos, denominada LISMI. Si es cierto que en esta ley utilizan términos que para mí ya están obsoletos y fuera de lugar, deberían cambiarse. A continuación llegamos a la Ley 51/2003 del 2 de diciembre, que garantiza la igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal, la Ley UNDAO. Y por último, concretamente en la accesibilidad web, nos encontramos el Real Decreto 1112/2018 del 7 de septiembre sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Esta ley, este Real Decreto, perdón, obliga a todos los sitios web de carácter público, ya sea ayuntamientos, sitios del gobierno, cualquier sitio web público o subvencionado con fondos públicos debe ser accesible para todas las personas. A continuación me centro en los principios básicos de atención al cliente con discapacidad. Nos centramos en el concepto diversidad. Todos los clientes son diferentes y tienen necesidades diferentes. Autonomía. Debemos proporcionar un servicio de atención al cliente que fomente la autonomía de nuestro cliente a la hora de gestionar cualquier tipo de reclamación. Dignidad. Este concepto hace referencia a que por el hecho de tener discapacidad no debemos tratar de forma distinta o con prioridad. No, somos todos iguales y hay que darnos un trato digno. Seguridad. Seguridad hace referencia a que en el momento que nuestros clientes visiten nuestro sitio web deben estar tranquilos y con la seguridad de que sus datos se tratarán de forma conveniente. Y por último, la integración. Debemos buscar que nuestro sitio web sea un sitio integrador, que busque que nuestros clientes se sientan como cualquier otra persona independientemente de su discapacidad. Canales de atención al cliente en el ámbito digital. Por un lado encontramos los formularios de contacto, como dije anteriormente. Por otro lado, las ventanas de chat y por último, la vía telefónica, que últimamente en las páginas web viene un pequeño botón que hace que tengas contacto directo vía telefónica con muchos sitios web. A continuación me centro en los principales problemas de accesibilidad encontrados en los formularios de contacto. Los CAPTCHA
que son los famosos reconocimientos de que no somos robots, requieren reconocimiento manual. Esto quiere decir que, por ejemplo, nos ponen una serie de imágenes y tenemos que seleccionar los mismos que el modelo, o debemos escribir una palabra que está encriptada y es prácticamente inteligible, o un sonido que tiene un ruido de fondo que hace que sea prácticamente indetectable. Por lo tanto, presentan requisitos inaccesibles. Es decir, estos CAPTCHA, además de requerir un tiempo determinado, que para personas que presentamos problemas de movilidad pueden ser realmente incómodos, y además para las personas que presentan discapacidad visual son realmente absurdos utilizarlos, son los que últimamente están utilizándose en muchos sitios web. Por otra parte, en cuanto a los formularios, no se detallan correctamente los errores de contenido del formulario. Es decir, yo, por ejemplo, si relleno mal mi nombre, no me dice en qué punto está mal rellenado, o si relleno mal una dirección concreta, no me dice en qué punto de la dirección está mal puesta. Y por último, los formularios no tienen contraste de color entre los cajetines y las letras. Tanto la fuente como el color de fondo y el color de letra no se distinguen de forma clara. A continuación nos centramos en la accesibilidad de las ventanas chat. El tiempo de espera es prolongado desde el momento que solicitamos el servicio de atención por el chat hasta que nos atiende. El tiempo de espera puede pasar varios minutos. La frecuencia de mensajes es rápida, por lo que dificulta el uso de lectores de pantalla, por ejemplo para personas con diversidad funcional. Y las ventanas de chat, como decía anteriormente en los formularios, no tienen contraste de color entre los cajetines de texto y la fuente de la letra. Por último, nos vamos a centrar en los principales problemas de accesibilidad de las llamadas telefónicas desde la web. El tiempo de espera es prolongado, como pasa con las ventanas de chat, y el lenguaje que se utiliza desde el otro, es decir, desde la persona que nos atiende, como atención al cliente, utiliza un lenguaje automatizado y poco inclusivo. El lenguaje automatizado hace referencia al hecho de que no individualizan la atención. Todos los clientes son iguales y se tratan de la igual manera, con lo cual es un craso error. Por otro lado, nos encontramos con las recomendaciones para una atención al cliente adecuada. La naturalidad. Independientemente de la discapacidad que se tenga, tratarle con naturalidad, sin ningún tipo de condescendencia, sin ningún tipo de infantilización del lenguaje, cosa muy común y habitual. Atención plena y personalizada, es decir, darle a la persona con discapacidad un servicio donde se sienta acompañado y que su reclamación sea atendida de forma personal, información completa y veraz, no omitir información por el hecho de dar por hecho de que no lo van a entender, por el hecho de tener discapacidad, dar la información completamente detallada y completamente veraz, garantizar la confidencialidad de los datos de la persona con discapacidad puede ser muy importante, y por último, ser un servicio facilitador. ¿Qué quiere decir? Que este servicio sea enfocado como una herramienta de ayuda a la persona con discapacidad, donde no solo tenga que plasmar sus quejas, sino también sus dudas, sus inquietudes con respecto a nuestro sitio web. A continuación, me quiero centrar en el hecho de cómo lograr una web completamente accesible. Para lograr un sitio web completamente accesible, creo que es necesario seguir las pautas de la W3C, así como la WAI y la WCAG 2.1, y por ello yo traigo una serie de consejos para que nuestra web sea accesible. Crear páginas que cumplan con los estándares aceptados con la WCAG 2.1,
conocer las diferencias entre los elementos de presentación y de estructura. Este aspecto hace referencia a que hay que tener en cuenta aquellos aspectos que pueden ser suprimibles porque son aspectos estilísticos y superfluos de embellecimiento de la web, y aquellos aspectos que son básicos para el desarrollo de nuestro sitio web, es decir, aquellos que son de estructura. Utiliza características de HTML para proporcionar un contenido rico sobre el propósito y la función de los elementos. Esto hace referencia, por ejemplo, al atributo alt de las páginas web, de las imágenes, los contrastes de colores y demás. Utilizar HTML. Y asegurarte de que las páginas pueden ser navegables con el teclado. Esta función es súper importante porque a muchas personas con discapacidad el manejo de ratón se les dificulta enormemente. Por lo tanto, si podemos utilizar aquellos atajos de teclado y aquellos elementos que faciliten el manejo de la página web usando el teclado, pues la verdad que nos ayudaría muchísimo. Proporcionar métodos alternativos al contenido no textual, por ejemplo, en los vídeos utilizar subtítulos o lengua de signos. Incluso si podemos utilizar pictogramas en nuestro sitio web para determinados elementos puede ser muy enriquecedor. Y por último, tener cuidado con las trampas más comunes que reducen la accesibilidad del sitio web. ¿Vale? Por ejemplo, pues centrarnos en todo el tema estilístico y no en la funcionalidad de nuestro sitio web. Pero realmente, ¿qué beneficios tiene realizar una web accesible? Bueno, pues por un lado nos encontramos el cumplimiento de la normativa estatal y europea de accesibilidad web, leyes que se comentaron con anterioridad, el Real Decreto 1112/2018, la atención al cliente, acceso a un nicho de clientes que realmente ahora mismo no está teniendo la atención adecuada, el posicionamiento web, como comentaba antes, se mejora en un 12% con respecto a aquellas páginas que no son funcionalmente accesibles, y por último puedes obtener una certificación de tu sitio web bajo la normativa WCAG 2.1. A continuación me voy a centrar un poquito en el proyecto que estoy desarrollando actualmente de dependientes independientes. Este proyecto nace de una necesidad propia, ya que soy una persona con movilidad reducida, tengo parálisis cerebral que ha afectado a miembros inferiores y los superiores los tengo bastante menos, en menor medida, pero también tengo alguna afectación. Y por tanto he tenido algunos problemas de accesibilidad a diversos sitios web. El principal objetivo de este proyecto es generar y evaluar espacios digitales completamente accesibles, y el principal servicio para empresas y organismos de carácter público es auditorías de accesibilidad en el entorno digital, es decir, los sitios web de la empresa y del sitio público concreto. De igual manera, nos encontramos con los datos de contacto por si quieren contactar conmigo y iniciar un proyecto de mejora de accesibilidad de tu sitio web. Para contactar te he dejado el email, el sitio web y mi teléfono de contacto por si en algún momento decides iniciar un poquito lo que viene siendo un proyecto de sitio web accesible. Por último, quisiera dar una pequeña conclusión a esta charla con la siguiente frase. La comodidad de un cliente la determina la facilidad de acceso a tu producto. Es decir, de nada vale tener un producto que es muy vendible, que puede ser perfectamente ejecutable,
si realmente luego sesga el acceso a dicho producto por el hecho de sus características. Pues esto pasa con los sitios web, ¿vale? Creo que es necesario darnos cuenta de que el Internet está diseñado para todos. Es decir, todos hacemos uso de Internet independientemente de nuestras características. Por lo tanto, un producto que no facilite que todos podamos acceder a ese, a- a su disfrute, realmente no es un producto funcional. Y por lo tanto la web debe remodelarse y para remodelarse pues contamos con la herramienta que comentaba anteriormente de la W3C, la WCAG. Además tenemos el framework de Puxel que realmente te detallan los errores de accesibilidad que estás cometiendo una vez que estás programando el sitio web. Por lo tanto, para muchos programadores, esta herramienta puede ser muy útil para diseñar todos aquellos aspectos que realmente puedan ayudar a que el sitio web sea realmente funcional y podamos disfrutar todos y todas de, de- de- del sitio web, tanto a la hora de interaccionar con él como a la hora de contactar. Pues como he dicho antes, muchos formularios cuando lo estás rellenando. eh, Como anécdota final puedo comentar que hace un tiempo decidí, decidí suscribirme a un contenido web concreto y rellené todos los datos y cuando llegué al final tenía que reconocer que no era un robot y tuve que reconocer tres grupos de imágenes tres veces porque encima tenían tiempo para poder finalizarlo. Y entonces, pues, una vez que rellenas todos los datos y rellenas tres veces el, el, el campo de que no soy un robot, llegas al momento de enviarlo y te dice que el tiempo ha expirado y tienes que empezar de cero. Obviamente decidí no suscribirme a ese sitio web porque realmente no me lo ponía sencillo, no me lo ponía fácil. Es decir, el CAPTCHA se puede automatizar, no sé, no me lo ponía fácil, no me lo ponía cómodo y a esto me refería con la comodidad, ¿vale? Realmente no se dan cuenta de que realmente un servicio de, no sé, un simple newsletter te pone muchísimas trabas, que yo entiendo que la seguridad es importante, pero todo esto se puede automatizar. Es que realmente no tiene sentido. Otro aspecto súper importante con respecto a la comodidad viene en la política de cookies y aviso legal. En muchas ocasiones no son accesibles a personas con discapacidad, son, como yo digo, son testamentos de texto que te detallan todos los aspectos del aviso legal y la privacidad y la política de cookies, que es realmente entendible y realmente por la seguridad de todos necesario, pero no son de lectura fácil ni de lectura sencilla para personas con discapacidad, cosa que creo que es un error para muchos sitios web. Bueno, y ya que no proporciona la comodidad ni fomenta una lectura sencilla y que no sea tediosa y que nos fomente la comodidad de todo, del cliente, que es al fin y al cabo el que recibe nuestro producto. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y para cualquier duda que tengan, estamos a su disposición. Ha sido un placer participar en esta charla y muchísimas gracias a todos. Un saludo. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, no dudes en darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube y, por qué no, crear tu propia cuenta en la comunidad de Trinchera WordPress y conectar con el resto de WordPresses. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!